Comenzamos el bloque 2, que son las relaciones y funciones en un triángulo, el tema 2.1, que son las razones trigonométricas, y el 2.11, que son las razones entre los lados de un triángulo rectángulo y sus denominaciones. Estas relaciones y funciones y razones trigonométricas corresponden solamente a lo que son los triángulos rectángulos. Aquí nos muestran un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son estos? Son aquellos que tienen un ángulo recto, es decir, que miden 90 grados. Los lados que forman pues más bien al ángulo recto se llaman catetos. Estos se llaman catetos y al otro se le llama hipotenusa. Generalmente se utilizan las letras minúsculas para nombrar a los lados. Aquí cuando estamos hablando de razones trigonométricas se utilizan letras minúsculas y las mayúsculas son para los vértices. Casi siempre son las mismas, o sea, son las letras A, B y C, pero puede ser cualquier otra. En este libro de texto utilizan para esta explicación estas letras A, B y C. ¿Cómo las ubican? Bueno, en este libro de texto para el ángulo recto se utiliza la letra C y para los otros dos ángulos agudos las letras A y B. Entonces, como estos son los catetos se van a nombrar con la letra A y la B y la hipotenusa con las letras C minúsculas. La relación, esta es una relación muy importante entre los lados del triángulo rectángulo que fue descubierta por los antiguos griegos hace ya más de 2000 años, que se llama Teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el Teorema de Pitágoras? El Teorema de Pitágoras establece que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Esta relación expresada algebraicamente se escribe así: C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Donde la letra C pues es la medida de la hipotenusa, la A y la B son las medidas de los catetos. Vamos a ver rápidamente un ejemplo. Si yo dibujo un cuadrado aquí arriba, obviamente para que sea cuadrado, este lado tiene que medir lo mismo que todos, ¿verdad? O sea, sería C por C, que sería C cuadrada. ¿Okay? Y luego, si yo dibujo otro cuadrado acá, pues sería B por B, B cuadrada. Y otro cuadrado acá, pues A por A cuadrada. Entonces, poniéndole números a esas letras, supongamos que este lado mide 3, que este mide 4. Entonces, el área de este cuadrado sería 3 por 3, que son 9. 4 por 4 son 16. Y según el teorema de Pitágoras dice que el área de este cuadrado va a ser igual a la suma de estos dos, 9 más 16. 9 más 16 son 25. O sea que C cuadrada es igual a 25. ¿Eso para qué me sirve? Pues para saber la longitud de la hipotenusa. ¿Sí? Si el área de este cuadrado es 16 y el lado mide 4, la raíz de 16 es 4. La raíz de 9 es 3. Entonces la raíz de 25 debe ser 5, por lo que este lado mide 5. Lo mismo aplica para si quisiéramos conocer la medida de uno de los catetos, nada más que no sería sumado, sino que sería despejando el lado que nos falta. Por ejemplo, aquí tenemos para el lado A, sería restar el cuadrado de la hipotenusa menos el cateto, y proceso similar para el lado B. Tendrías que despejar la B y te quedaría C cuadrada menos A cuadrada, que no viene aquí escrito, pero así quedaría.
Otro de los conceptos que estudiaremos aquí, pues es que es una razón. Es la comparación entre dos cantidades mediante el cociente, o sea, la división. La razón nos indica cuántas veces el valor de una cantidad es igual a otra. Dos triángulos son semejantes y tienen la misma forma y para ello sus ángulos interiores deben de tener la misma medida. Las razones entre los lados correspondientes de dos triángulos semejantes son equivalentes, es decir, que tienen el mismo valor. Aquí tenemos un lado de un triángulo es correspondiente al otro en otro triángulo semejante. Si se oponen, están enfrente a los lados de igual medida, a los ángulos de igual medida. Por ejemplo, aquí tenemos dos triángulos que son semejantes. Son semejantes porque tienen la misma forma. Sus ángulos miden igual. Aquí nos especifica que el ángulo A tiene la misma medida que el ángulo E y que el ángulo B es igual a la medida del ángulo D. Estos son iguales, nomás de diferente tamaño. Entonces, lo que tienen de diferente, pues son el tamaño, la longitud de sus lados. Esto es como cuando hacen réplicas, o sea, por ejemplo, de la puerta de Chihuahua es una maqueta, pues es idéntica, pero en un tamaño más chiquito. Entonces aquí, esto lo usamos para las razones. Aquí si comparamos nosotros el lado A de este triángulo con este lado B, decimos que esa es una razón, que se puede leer A sobre B o A es a B, ¿verdad? Y como son semejantes, el lado E entonces será una razón del lado D. Entonces se puede leer también así, E es a D. Con esto nosotros podemos formar una proporción que se lee, ya es cuando estás comparando las razones. A es a B como E es a D. Aquí en esta página pues no lo explica eso que les acabo de decir. Dice lo anterior es válido para razones cualesquiera que se formen entre las medidas pares de lados correspondientes en triángulos semejantes. Y pues aquí en este ejemplo 2 dice, consideras un triángulo rectángulo cuyos catetos miden A igual a 6 y B igual a 7, es decir que podemos dibujarlo así y nos faltaría el valor de la hipotenusa, que lo podemos determinar con el teorema de Pitágoras, que aquí no lo explica. Como me falta la hipotenusa, yo sé que este lado mide 6, que este lado mide 7. Estos los puedes invertir, no pasa nada. Entonces, el resultado de acá es la suma del cuadrado de estos, o sea, 7 por 7 son 49, 6 por 6 son 36. Lo sumamos y me da 85 el cuadrado, pero yo no quiero el cuadrado, yo quiero el lado. Entonces le tengo que sacar raíz, por lo que me da 9.21. Esto significa que la hipotenusa mide 9.21 o la raíz de 85. Y pues dice aquí cuáles serán los valores de las razones trigonométricas de sus lados. Las razones, como ya lo vimos, son todas las comparaciones que se pueden hacer entre los lados de un triángulo. Tú puedes comparar este lado con este, ¿verdad? Se leería 6 sobre 7, o este lado con este se leería 6 sobre 9.21, este lado con este 7 sobre 6, entre este también, o entre cada uno de los catetos. Entonces, por lo que aquí nos escriben, son 6 las razones que tenemos que encontrar, porque no es lo mismo que compares este lado con este, porque sería 6 sobre 7, a que compares este con este. Serían 7 sobre 6, o sea, el resultado es diferente, aunque son las mismas cantidades. Aquí te escribe todos los resultados de esas razones
¿verdad? Todas son diferentes. A esas 6 razones se les llama también razones trigonométricas, es decir, toman unos nombres especiales. Si ya en lugar de poner A sobre B, ponemos cateto, cateto, hipotenusa y aparte, em, depende del ángulo donde yo me ubique, vamos a nombrarlas como cateto opuesto, como cateto adyacente. Entonces, pues eso va a depender. Por ejemplo, el triángulo tiene 2 ángulos agudos. El ángulo que señalan aquí como el ángulo B o este otro ángulo. Entonces, si estos dos son catetos y el ángulo que están refiriéndose aquí en este momento, que es el que está dibujado en verde, entonces el, el cateto que lo forman, el que está pegado a él, se llama cateto adyacente. Y entonces esta sería la hipotenusa y este sería el cateto opuesto. Se llamaría parte de cateto, se llamaría cateto opuesto, ¿verdad? Esta es la adyacente y la otra la hipotenusa. Entonces, si yo comparo B sobre A sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. O si comparo B sobre C sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Y entonces aquí nos muestran todas esas comparaciones, ¿verdad? Y nos ponen también los nombres de los catetos y también nos dicen que cada una de esas razones tiene un nombre. Y pues aquí las escriben nada más que están todas reburujadas al contrario de como las aprendimos en la secundaria. Se supone que primero es seno, luego coseno, luego tangente, luego cotangente, luego secante y al último la cosecante. Ahora para que tengan un orden. ¿Para qué nos van a servir estos conceptos? Bueno, el concepto del teorema de Pitágoras nos sirve para calcular la medida de uno de los lados que me falte del triángulo y las 6 razones trigonométricas nos van a servir para saber la medida de los ángulos agudos, ¿sí? Aquí nos muestra un ejemplo. Nos dice, si yo ya conozco las 6 razones del ángulo B, entonces con la calculadora científica puedo utilizar la función inversa y calcular la medida del ángulo B. O sea, yo ya sé cuánto miden sus lados, pero ahora quiero saber la medida de los ángulos. Entonces dice que puedo hacer tangente de B, si la tangente de B es 6 sobre 7, tú divides en tu calculadora 6 sobre 7. 6 sobre 7 te dan 6 séptimos que equivalen a 0.85714. Aquí está. Y utilizando la función inversa en la calculadora nada más presiono Shift, tangente de esa cantidad de .85714 para obtener la medida del ángulo 40 grados, .601, que lo convierto a minutos y segundos, y pues tengo esta cantidad, que es la misma que está acá. También puedo ponerlo así, puedo poner Shift, Tan, y no tener que hacer la división, sino que nada más poner la tangente es 6 sobre 7, 6 entre 7, y cierro el paréntesis, me lleva directamente a la respuesta. Ya nomás lo convierto a grados, minutos y segundos. ¿Por qué escogí tangente? Bueno, pues porque puedes escoger cualquiera. Si por ejemplo escoges seno, la razón de seno era 6 sobre 9.21. Entonces, nada más que aquí le pones la función seno en la calculadora. 6 entre 9.2195. Y te da lo mismo, 40.601 lo conviertes a minutos y segundos y es exactamente igual.
Lo mismo aplicaría con coseno, porque estamos hablando del mismo ángulo, ¿verdad? Porque estamos hablando del mismo ángulo B. En este ejemplo nos dice que consideremos ahora que solamente sabes el valor de la hipotenusa y que tienes la medida de un ángulo B que mide 25 grados. Dice, cómo puedes saber o utilizar las razones trigonométricas y calcular los lados que faltan? Bueno, aquí yo no puedo emplear el teorema de Pitágoras porque solamente conozco la medida del lado de la hipotenusa, que es 12. No sé cuánto valen los catetos, ni tampoco, lo único que sé es que este ángulo mide 45 grados. ¿Ok? Entonces, aquí, como no puedo utilizar el teorema de Pitágoras, voy a utilizar una razón trigonométrica. ¿Cuál? Bueno, ahí sí me tengo que decidir entre una de las 6. Generalmente nos tenemos que fijar qué es lo que tengo como datos. Tengo la hipotenusa. ¿En cuál de las razones trigonométricas se utiliza la hipotenusa? Se utiliza en la de seno, en la de coseno, en la de tangente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, puedo utilizar ya sea seno o coseno. En este caso, utilizar un primero coseno, ¿sí? El coseno de B es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente nosotros sabemos que es que no tenemos la medida, que es la que queremos saber, B, sobre la hipotenusa, que sí sabemos que mide 12. Entonces aquí le ponen, como B es igual a 25, entonces pongo coseno de 25, porque ese ya lo tengo. Va a ser igual a la B, que no sé cuánto vale, sobre la hipotenusa, que vale 12. De aquí despejo el valor de B, que se obtiene multiplicando el coseno de 25 por 12, o lo que es lo mismo que nos ponen aquí en la calculadora. Lo pongo así, 12 por el coseno. Aquí no pongo, no voy a aplicar la función inversa porque no estoy calculando un ángulo, estoy calculando un lado. Entonces, 12 por coseno de 25 me da 10.87, que es lo que tenemos aquí. Eso significa que ese lado mide 10.87, ¿verdad? Entonces, aquí, si yo hubiera utilizado en lugar, al principio les dije que pues podíamos usar la función de seno o la función de coseno, ¿sí? Si yo hubiera utilizado, como aquí utilizamos la función de coseno, lo que calculamos fue el cateto adyacente. Si yo hubiera utilizado la función de seno, no voy a encontrar el cateto adyacente, voy a encontrar el cateto opuesto, porque así dice la fórmula. Entonces, hubiera yo tenido así, seno de 25 de ese mismo ángulo es igual al cateto opuesto, que es A, sobre la hipotenusa, que es 12, multiplicas 12 por seno de 25 y te da como resultado 5.07, que es la medida del cateto que me faltaba. ¿Ok? Entonces, ahora, si por alguna razón te dicen, bueno, es que tienes que terminar el problema, ya tenemos la medida de los dos lados. Tengo la medida de este ángulo que mide 45, tengo la medida de este que mide 90. ¿Cuántos me faltan? Ah, no, este no mide 45, ¿verdad? Mide 25. Entonces, ¿cuántos me faltan? 25 más 90, ¿sí? 25 más 90 grados del ángulo recto, en total tengo 115, pero la suma de los ángulos debe de ser 180. Entonces busco cuánto falta para completar, son 65. Este ángulo significa que mediría 65 grados. Entonces ya tengo completo y resuelto mi triángulo rectángulo. Entonces, en resumen, ¿verdad? Pues para eso se utiliza ya sea el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas. Con la información que se les acaba de explicar, ustedes van a resolver y van a llenar esta tabla, ¿verdad? Pues con los triángulos que ya hicieron en la actividad de apertura,
y con los resultados que hayan obtenido, pues van a contestar y rellenar aquí estos cuadros en blanco. Hasta la página 77, ¿verdad? Que son puros cuadros iguales donde tenemos, por ejemplo, aquí, en esta página 77 tenemos un triángulo que su cateto A mide 6, el cateto B mide 14. Con el teorema de Pitágoras vas a sacar el cateto que te falta y vas a escribir aquí las razones y la medida del ángulo A utilizando una de esas razones. Lo mismo para el otro triángulo, pero aquí tienes un cateto y no tienes estos, pero tienes esta razón de A sobre B. Entonces, la razón de A sobre B es 1 sobre 2. Si yo pongo aquí 8, eso significa que sería 8 sobre ¿cuánto? ¿Por qué? Porque esta fracción de un medio es equivalente a 8 sobre 16, porque si yo multiplico 1 por 8 me da 8 y 2 por 8 me dan 16. Eso significa que el otro lado, el lado B, mide 16. ¿Ok? Y ya con eso puedo sacar el valor de la hipotenusa. Entonces tú tienes que seguir aquí esos criterios para resolverlo.